no es un deseo de que las cosas salgan bien, aunque sí lo anhelamos, y tampoco tiene que ver con que todo salga favorablemente para mí. Hay una exhortación que con frecuencia escuchamos en el argot, en el lenguaje de la iglesia, con frecuencia, y es la de hacer las cosas con más fe, con más fe. Pero eso solamente puede a veces entenderse como una convicción de que la fe se refiere a poder manifestar mayor entusiasmo, echarle más ganas en lo que yo quiero hacer. Le voy a echar ganas, lo voy a hacer con fe. Pero el versículo que hoy yo tengo para poder aplicar este asunto de la fe que vence, la fe que alcanza, que es el versículo 3, ayúdeme a leerlo. Ya leímos el pasaje completo, pero ayúdeme a conectarnos otra vez con el versículo. Dice, Abraham, está allí, Génesis 22:3, y Abraham y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios... Pues ahí no creo que Abraham haya tenido muchas ganas de hacer eso, Este pasaje, este versículo entonces nos dice, nos da una idea más clara de que la fe es algo diferente a solamente echarle ganas. Las instrucciones de Dios que Dios le estaba dando a Abraham, lo estaba llamando a ofrecer en sacrificio a su único hijo. Y piense en lo que estamos hablando esta noche. Su único hijo, a Isaac, el hijo que había sido prometido, el hijo que desde que Abraham sale de Ur de los Caldeos con su esposa, desde que sale por fe a una tierra que no sabía ni a dónde, pero él va por fe y Dios luego le promete que iba a tener una descendencia y pasa todo un proceso para poder tener a ese hijo. Finalmente llega el hijo. Y entonces, un buen día, como lo leímos, Dios le habla a Abraham y le dice, a ese hijo, al único que tienes, al que tú amas con todo tu corazón, sacrifícalo. Ahora piensa esto, vamos a ponernos un poquito en los zapatos de Abraham. Ubica al patriarca, al padre de la fe, en el centro de una situación que podría ser una profunda crisis personal y emocional. Piénselo. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos son hijos? ¿Y cuántos no van a levantar la mano nunca, aunque ya sea el 2017? Piénselo. La noche, cuando Dios le da estas instrucciones, Dios le dice a Abraham, quiero que mañana salgas, te llevas a Isaac. Yo te voy a decir en qué monte, porque fíjese cómo es Dios. Ojo con esto. Dios nunca te dice exactamente a dónde te va a llevar, solo te dice, avánzale. ¿Estamos aquí? Yo te voy a decir en qué monte. Pero piensa en eso, un día antes, la noche anterior de cuando Abraham recibe esa instrucción de parte del Señor, de haber sido una agonía increíble, interminable. Abraham ahí con una crisis profunda en su corazón, por un lado queriendo obedecer a Dios, porque él amaba a Dios, porque él había hecho todo por Dios y para Dios, pero lloraba porque la persona que Dios le estaba pidiendo fuera entregada era la persona más cercana y que tenía más profundidad de arraigo
en el corazón de Abraham. Además, Isaac representaba todo el futuro, no solamente de Abraham, sino el futuro de las promesas que Dios le había dado a Abraham para todo el plan profético que él había recibido. Piense un momento en esa lucha que Abraham estaba enfrentando con las reacciones naturales, porque Abraham, aunque era un hombre que tenía fe, pues también tenía sentimientos. Pero imagínese esta petición. Es una petición muy loca, ¿no? ¿Cómo podía este gran Dios, este Dios maravilloso del universo, que había hecho los cielos y la tierra y que podía levantar hijos del suelo, hacer a un hombre del polvo y soplar y darle vida, cómo podía ese Dios pedirle el hijo que tantos años había estado esperando? Porque por muchos años estuvo esperando esa bendición, porque Dios le había prometido esa bendición, y entonces ese día Dios le dice: despídete, mañana. Debió ser una noche terrible. Ahora, yo lo que estoy tratando de quitar es el concepto de fe que a veces tenemos, de que tener fe es echarle ganas, incluye echarle ganas, pero eso no es fe. La fe cuesta, la fe duele, hay un precio que pagar cuando usted y yo entendemos que el justo por la fe vivirá. No es fácil vivir por fe. No es fácil ser un hombre de fe. No es fácil ser una mujer de fe. Por eso muchos a mitad del camino, como no tienen el fundamento firme, en cuanto viene una petición de Dios como esta, dicen: no, tú no eres Dios, tú no me estás pidiendo. ¿Es en serio? No, tú no me estás pidiendo eso, Señor. ¿Cómo? Tú no necesitas esto. Tú no lo necesitas. ¿Por qué me estás pidiendo que yo haga esto? Y entonces dice: no es de Dios, pierde la voz de Dios, pierde la oportunidad, pierde la prueba que Dios le manda para entonces ser bendecido. Pero Abraham no permitió que sus emociones fueran más grandes o más importantes, o el factor que fuera decisivo en el comportamiento que tenía que tener. Él era un hombre que había sido llamado por Dios y estaba muy ubicado precisamente en su postura delante de Dios. Ahora, usted y yo estamos entrando en un nuevo año, y para empezar, usted y yo tenemos que ubicarnos quiénes somos. O somos o no somos. Usted tiene que poner ese fundamento hoy mismo. ¿Es usted un hijo de Dios o no es un hijo de Dios? ¿Es usted un cristiano o no es un cristiano? Eso es lo primero que tengo que fundamentar. Estoy convencido de que Él existe, estoy convencido de que Él es mi Señor, de que Él manda en mi vida. Eso es lo primero que tengo que fundamentar, porque si no, lo único que tiene es una bonita religión. Pero si usted se da cuenta, Abraham ni religión tenía una comunión, una relación con Dios. ¿Cómo es posible que el amigo de Dios, porque Abraham es llamado el amigo de Dios, cómo es posible que el amigo de Dios, su amigo, le pidiera semejante cosa? ¿No que éramos amigos? Abraham pudo haber contestado eso. Oye, tú me pides cosas que, no que éramos amigos. Primero me dices que me salga de mi tierra y de mi parentela. Me mandas a una ciudad donde no conozco a nadie y donde primero todos me apedrean y luego todos me querían crucificar. Y luego me pides además que el hijo que estuve esperando por tanto tiempo, ahora vaya y lo sacrifique. Pues ¿en qué quedamos? ¿A qué estamos jugando? Ciertos pensamientos comienzan a venir sobre la mente de las personas cuando Dios trae pruebas como esto. Pero Abraham entendía que el siervo de Dios, ¿hay siervos de Dios aquí esta noche? El siervo de Dios es llamado a la obediencia.
obediencia. ¿Cómo dije? No, yo no dije así. Yo dije obediencia. ¿Cómo dije? A eso somos llamados. Los cristianos o somos obedecedores o no somos cristianos. Así de simple. ¿Quieres saber su nivel de relación con Dios, su nivel de intimidad con Dios? Revise su obediencia. ¿Quieres saber su nivel de sacrificio al Señor? Revise su obediencia. ¿A quién? Pues a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto delante de mí. Buenas noches. Obediencia. Dios entonces cuando llama a una persona, cuando Dios limpia, rescata, salva a una persona. Ayer veíamos el reloj de la fe. ¿Cuántos estuvieron anoche? Gloria a Dios. Cuando veíamos el reloj de la fe, Dios nos lleva por un proceso y en ese proceso usted y yo vamos avanzando para el establecimiento del reino de Dios. Ahora, Abraham entendía que como hijo de Dios lo había llamado para ser obediente, aunque él no entendiera lo que el Señor estaba haciendo. Porque a veces Dios nos pide cosas, Dios quiere que hagamos cosas y en realidad a veces no entendemos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que haga esto? ¿Por qué Dios quiere que haga aquello? ¿Por qué de las circunstancias en las cuales nos encontramos Dios quiere que yo haga esto, que me mueva aquí, que vaya allá, que deje esto, que deje aquello? Y encontramos en las palabras del apóstol Pablo lo que Abraham sentía o pensaba al respecto del por qué tenía que llevar a su hijo, a su único. Y recuerde que Isaac es un tipo de Cristo como único hijo, como Abraham es un tipo del Padre entregando a su hijo. Pero el apóstol Pablo nos da un toque del asunto que había en el corazón de Abraham y que debe haber en el de nosotros. Romanos 6:16. No pierda este pasaje que estamos mirando, por favor. Génesis 22, pero vea Romanos 6:16. Ayúdeme a leerlo, por favor. 1, 2, 3. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En las palabras del apóstol Pablo estamos encontrando un esclavo de la obediencia o un esclavo del pecado. Usted decide qué quiere ser. Abraham tenía esa situación. Él podía decirle a Dios: no, con Isaac no te metas. Hago lo que quieras. Hago lo que quieras, me paro de cabeza, me voy nadando el mar hasta el otro lado, hago lo que quieras, Dios, pero con Isaac no te metas. Porque además Isaac, tú me lo prometiste. Además, y él podría haber tenido una argumentación ahí, y que si nosotros desde un punto de vista humano lo hubiéramos escuchado, hasta le hubiéramos dado la razón, y algunos hubieran votado porque Abraham no sacrificara a Isaac, porque para eso somos buenos, para hacer un juicio a veces sin entender el corazón de Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo muy claramente: o somos esclavos del pecado o somos esclavos ¿de quién? De la obediencia. Abraham entonces tenía un corazón que era esclavo. Y esclavo era un siervo, es la palabra para siervo. Ahora tenemos que recordar que un esclavo no tenía voluntad propia. Un esclavo no decidía por sí mismo, tenía un amo, tenía un señor, y ese señor era su dueño, y ese dueño decía lo que tenía que hacer el esclavo. Aquí es entonces momento de poner otro fundamento para usted y para mí este año. Si somos hijos de Dios y si somos cristianos,
Entonces,